Doctor Martans, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido aquí a Pulso Informativo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, lo escuchamos al vocero de Macrocónsul, el economista Elmer Cuba, hablar de que la economía en estos momentos y en el tema de las proyecciones no está tan desfasada, tan en el piso, y que al contrario hay una pretensión que se va trasluciendo en el tema de la recuperación económica del país. Él se ha referido al Producto Bruto Interno de este año, incluso la proyección del próximo, y ha citado algunos organismos internacionales. Pero eso es lo que dice el doctor Cuba. Yo quisiera conocer su impresión, doctor Martans, sobre cómo estamos marchando en este tema de la pandemia que parece empezar a disminuir en el Perú, cómo vamos marchando económicamente en el Producto Bruto Interno ahora y también cómo nos irá el próximo año, por favor. Sí, muchísimas gracias. Recientemente, este domingo, tuve la oportunidad de publicar un artículo extenso en el diario El Comercio a efectos de aclarar cuál era la posición económico-financiera de Perú en este proceso de salida del grave problema asociado al COVID. Creo que hay que poner en perspectiva la economía de Perú. Creo que no necesariamente en todos los casos se ha difundido realmente, ¿no?, cuál es la secuela en términos de dinámica del PBI que arroja el embate del COVID sobre Perú. Ustedes recuerdan en marzo de este año, en un contexto realmente preocupante, Perú decide un confinamiento extremo. Así es. Y en ese mismo instante surgen un conjunto de pronósticos, de proyecciones con respecto a la evolución del PBI. Sí. Desde mi punto de vista era delicado porque sencillamente lo que observamos nosotros en ese momento es que el mundo atravesaba por un ruido muy grande. Observamos nosotros que había mucha incertidumbre en Perú y en el mundo, y en ese contexto poder ofrecer a la opinión pública proyecciones serias con respecto a la evolución de Perú era bastante, yo diría que restrictivo, ¿no? No obstante ello, se dieron opiniones de diversos consultores y analistas que arrojaban todo tipo de proyección con respecto al PBI. Algunos de ellos sostuvieron en ese entonces, y luego de semanas, ¿no?, que el PBI de este año de Perú iba a mostrar un decrecimiento de menos 20%, otros hablaban de menos 25%, otros hablaban de menos 35%, cosa que a mí me preocupó mucho, porque no había sustento técnico para esas proyecciones en un mar de incertidumbre extremo. Ciertamente, lo que ha venido decantándose en los últimos meses es una suerte de clara desaceleración en la tasa de crecimiento esperada para Perú. Hoy en día, todos los analistas estamos ya absolutamente de acuerdo de que Perú va a decrecer alrededor de 12%. Estoy en condiciones de manifestarles que podría ser menos 11% o inclusive cercano al menos 10%. Mes a mes estamos observando cómo hay un proceso de recuperación del ritmo de actividad económica, los niveles de apertura progresivamente se han ido ampliando, tenemos nosotros que las bases y los fundamentos de nuestra economía se han respetado, no obstante la magnitud de la crisis COVID, tenemos nosotros de que los precios internacionales de los commodities están realmente impulsándose a favor de economías con un ciclo minero como Perú, ¿no?, de manera bastante positiva. Observamos que la tasa de inversión pública, su decrecimiento viene también desacelerándose y en pocos meses podría ya mostrar tasas de expansión abiertas. Por todo esto, lo que esperamos nosotros es que Perú decrezca alrededor del 11%, quizás algo menos. Esto no es un triunfo, sin lugar a dudas, el decrecimiento es tremendo, pero era inevitable, sin lugar a dudas era inevitable. Perú haciendo muy bien las cosas, sin confinamiento, entre otros supuestos, hubiera decrecido no menos 11%, quizás hubiera decrecido menos 6%. Y si no hubiera hecho nada, en términos de la magnitud del esfuerzo que se ha suscitado en términos fiscales y crediticios, el decrecimiento hubiera sido de menos 25%, sin lugar a dudas. Lo cierto es que
las cosas ya se están, yo diría, aclarando con respecto al derrotero de Perú. Todas las economías del mundo, también lo señalé en el comercio y en otros medios de comunicación, ya están enfrentando recesión para este año, el 95%. ¿Y qué es lo que dicen los organismos financieros multilaterales, a los cuales yo le tengo bastante confianza en términos de proyecciones serias de PBI para economías como Perú? Los que todos ellos acuerdan es que el próximo año Perú rebota. Y no solamente va a ser un rebote estadístico, como de mi punto de vista, yo diría que un tanto de manera mezquina, algunos vienen señalando, ¿no? Vamos a crecer en promedio 8% el próximo año. Y no solamente eso, lo que señalan es que Perú nuevamente empieza a liderar el crecimiento de la región latinoamericana. Eso es una buena noticia. ¿A qué tenemos que apostar los peruanos? O a esta suerte de hito que es penosísimo en términos de reducción de PBI y de pérdidas de empleo temporal, ¿de acuerdo? Como lo que tenemos estos últimos meses de este año que nos quedan. O empezamos a pensar en cómo reperfilarnos, reposicionarnos, reactivarnos en un marco donde ya empieza a observarse que macroeconómicamente nuestra economía vuelve a crecer. Yo creo que tenemos que enfrentar el problema del COVID ya de una manera diferente, no con un pesimismo extremo, no con un fatalismo que no le hace bien a nadie, ¿de acuerdo? No con apresuramientos en lo que significa opinión pública con respecto al desempeño de nuestra actividad económica. La tenemos que hacer con seriedad, con estoicismo, con mucho esfuerzo, con mucha pena, mucha lástima, porque ciertamente el costo que viene enfrentando Perú es tremendo, no solamente en términos de producción, no solamente en términos de inversión, no solamente en términos de comercio exterior, no solamente en pobreza, no solamente en desempleo. Ese costo es tremendo, pero tenemos que ver el panorama completo. Perú no es la única economía del mundo que está enfrentando este problema. Este problema lo está enfrentando el 95% de las economías del mundo. Todas recesan. Pero algo más interesante. Si tú observas las proyecciones del Fondo Monetario para el nivel de crecimiento de la actividad productiva para economías avanzadas, vas a observar algo bien interesante. Lo que se proyecta es que este año ya economías del nivel de economía avanzada de Reino Unido, España, Italia, Francia, van a decrecer en no menos del 12% cada una de ellas. Entonces, fíjate tú, si la lógica me lleva a pensar que Perú mostró ciertamente deficiencias en su política sanitaria, social y económica, que las tenemos que aceptar, y no obstante esas deficiencias, Perú va a decrecer menos 11%, bien, imagínate tú la magnitud del choque para, sin esas deficiencias, economías avanzadas que tienen una infraestructura sanitaria de primer nivel, que no han tenido el confinamiento extremo como Perú, economías avanzadas de Europa, no obstante que no han cometido esos supuestos de errores y no han mostrado las limitaciones de Perú, van a decrecer más que Perú, menos 12, menos 13%. En el contexto... Yo no estoy diciendo acá de ninguna manera mal de muchos consuelos tontos. No. Lo que estoy tratando de señalar es poner en perspectiva a los televidentes para efectos de que sepamos ubicarnos correctamente, sin fatalismos extremos. Hay un daño tremendo a la economía peruana, pero vamos a salir de este problema. En el contexto... El fatalismo llega a calcular, ¿no?, cuál es la tasa de crecimiento de Perú este año, y dicen históricamente la más grave en la historia económica de Perú. Oigan ustedes, por favor. Doctor. Muy seria fue la crisis que vivimos el año 88 y 89. 2 años de tremendo decrecimiento. Ahora, a diferencia, el próximo año crecemos. Sí, en el contexto que usted está planteando, que me parece muy interesante y además tiene mucho que ver con nuestra realidad, ¿es necesario acaso que la cuarta fase de la reactivación se dé lugar ya o hay que esperarlo todavía? Yo creo que hay que ser prudentes, ¿no? Aquellas actividades comerciales, productivas que tienen un alto sesgo de presencia social, una fuerte interacción entre personas, obviamente son las últimas que se están aperturando a nivel global. Y Perú tampoco es una excepción ahí. Perú está aplicando la receta que en el mundo se está suscitando. Vamos a tener que ser juiciosos porque ciertamente tenemos que emprender medidas que busquen equilibrar el frente sanitario con el frente económico. El frente sanitario con lo que significa la regeneración de empleo,
Siento que progresivamente las señales que se están dando son las adecuadas. Creo que el costo era inevitable, el costo va a ser fuerte, pero siento que hacia el próximo año ya el derrotero y la luz al final del túnel se sienten. El próximo año, estoy hablando de acá 3 meses, ¿de acuerdo? Sí. Yo creo que a partir de enero empezamos a mostrar cifras positivas de crecimiento que se van a acentuar. Creo que inevitablemente vamos a enfrentar una realidad diferente a la de ahora. No va a ser el paraíso. No vamos a recuperar el nivel de actividad productiva de diciembre del año pasado, sino hasta el año 2022. Ajá. Eso es lo que va a ocurrir también con los niveles de producción de la gran cantidad de economías que han enfrentado el choque del COVID. Estaba leyendo información de Francia, de Reino Unido. Ellos no van a recuperar el nivel de actividad económica también sino hacia fines del año 2021-2022. Lo que pasa es que en el escenario de Perú a veces no presentamos la noticia en su real dimensión. La noticia la presentamos como si este fuese un problema exclusivo de los peruanos. La noticia la presentamos como si los errores en materia de sanitaria, social y económica fuesen exclusivamente de los peruanos. No, yo creo que hay indicadores penosos que enfrentar, dolorosos que observar. Esta suerte de número de muertos, esta suerte de número de contagios, esta suerte de tasa de letalidad, donde Perú en algún momento observa, ¿no?, ser la economía que más afectada se ha visto en el mundo como consecuencia del COVID en el ambiente sanitario. Muy bien. Eso es una pena, es una lástima, sin duda alguna. Pero ya estamos saliendo de ese hueco. Doctor, 2 preguntas más, pero con respuestas rapiditas, ojalá que me alcance el tiempo. Una de ellas es, frente a este contexto interesante que se nos presenta, ¿cómo se explica, para hablar de Lima con las disculpas de nuestros hermanos provincianos, Lima digo porque yo lo he visto en conos de la capital, y también para hablar, por ejemplo, de San Isidro, donde se ubica el canal, en la avenida Conquistadores, vemos tiendas cerradas o que ya están alquilándolas o que han quebrado sencillamente? Es correcto, lo que usted señala es absolutamente cierto, está a la vista de todos los peruanos, de todos los limeños, ya. Tú vas a Buenos Aires, encuentras la misma historia, vas a Madrid, encuentras la misma historia, vas a Quito, encuentras la misma historia. Este es un problema del cual tenemos que salir progresivamente todos los peruanos, ¿de acuerdo? Y para salir tenemos que ponerlo en la dimensión real. Este es un problema global, este es un problema del mundo. Este problema del mundo, Perú ha buscado enfrentarlo con ciertas ventajas, porque su macro es muy buena y porque a partir del próximo año Perú se realinea dentro de lo que significaría la presencia de economías con mayor crecimiento, con menor endeudamiento, con progresividad en la reducción del déficit fiscal, con mejora en la posición de reservas internacionales netas. Es decir, es cierto, ese golpe es inevitable y estamos hablando del frente comercial, pero todo es malo. Te doy una señal, una sola señal y brevemente, ¿ya? Veía en un programa también de televisión, no sé si es uno de ustedes, del programa de UCI, ¿no? Sí. Y señalaban en una entrevista a un informal, a un comerciante, ¿ya?, cómo le iba. El comerciante le dijo, estoy bajo. ¿Y por qué está en la calle? Tengo que vivir. Ah, perfecto. ¿Y usted qué significa estar bajo? ¿Cuánto vende diario? A un informal de la calle. Sí. ¿Saben lo que contestó este informal? Sí. 300 soles diarios. O sea, este informal, en época de pandemia, con restricciones del caso, está mal porque hace 300 soles diarios. Es decir, en 3 días logra el mínimo vital de Perú, ¿no? Entonces, la informalidad, si bien es cierto, trae preocupación y trae problemas a nivel sanitario, también es un mecanismo que le permite a Perú mantenerse activo y levantarse. Muy bien. Doctor, esta es la última pregunta, no le quito más tiempo. ¿Cómo se explica esta situación terrible en relación a los antecedentes de situaciones económicas deplorables que ha tenido el Perú? Pregunta, ¿estamos, digamos, de acuerdo a los antecedentes en el peor momento peruano o hay otros donde las estadísticas nos han hablado del Producto Bruto Interno paupérrimo que hemos tenido? Fíjate, la estadística no miente. Muy grave fue la situación luego de la guerra con Chile. Muy grave ha sido la situación luego del crack de los años 30. Delicada ha sido la situación luego de la posguerra, tanto en la Primera como la Segunda Guerra Mundial.
Muy delicada ha sido la situación en el año 88-89, donde se perdieron los fundamentos de la actividad económica. Sin embargo, ¿no? Yo lo que siento es que ya estamos pasando lo peor del escenario del impacto COVID. Lo peor fue abril de este año. Luego las tasas de decrecimiento están siendo cada vez más pequeñas. Vamos a pasar a tasas de crecimiento el primer trimestre del próximo año, ya de acá a pocos meses. Y luego no vamos a tener otra cosa que expandir. ¿Qué significa esto? Que tenemos que concentrar ahora todo nuestro esfuerzo, todos, en unidad, para efecto de volver a activar la actividad productiva y comercial del país lo antes posible. Muy bien. En la medida de que entremos a la cuarta fase, de acá a un mes, de acá a una semana, de acá a 2 meses, ya toda la actividad productiva y comercial del país va a estar en condiciones de agregarle valor a lo que significa la dinámica del PBI de Perú. Entonces, o hacemos dos cosas, o sencillamente seguimos quejándonos, o nos preparamos para acompañar el envión de recuperación de la actividad productiva el próximo año. No va a ser fácil el escenario ni las recetas a seguir, pero tenemos amplio margen para seguir en la senda del éxito de los peruanos. Perfecto. No solamente en Perú se ha incrementado la pobreza, en el mundo también. No solamente en Perú se está dando desigualdad, en el mundo también. Lo inteligente acá es quién sale de esos problemas más rápido. Y Perú tiene una macro excelente como para ayudar a que los peruanos nos recompongamos rápidamente y levantemos nuevamente la cabeza. Clarísimo, doctor. Ha sido muy amable. Muchas gracias por atendernos. Un placer estar con ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan José Martans, director del área de economía del PAT, Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura.